Buenos días, mi nombre es Alejandro Herrera, yo voy a presentar a mi equipo. Nosotros vamos a hablar acerca de la realidad francesa posterior a la Primera Guerra Mundial, o sea, en el periodo entre guerras, y su camino al Holocausto. Va a empezar Ivana, por favor, eh, si me haces el honor. Buenos días a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los antecedentes y un poco sobre el contexto histórico de Francia después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, para entender un poco más sobre la historia de Francia necesitamos comprender qué fue la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia. Primero, el Sacro Imperio Romano Germánico representaba una gran amenaza para Francia, puesto que era, estaba muy cerca de ellos y en sí era una amenaza para toda Europa, pero principalmente para Francia. Entonces, al ser la Guerra de los 30 años, el cardenal Richelieu aprovechó esta oportunidad para poder debilitar a este imperio o incluso terminar con él. Primero, esta empezó siendo una guerra que era de religión, pero al final terminó siendo ya solo una cuestión de pelea por poder. Entonces, pues Richelieu primero invitó a Suecia a participar en la guerra y luego incluso le financió la guerra hasta que después Francia pudo entrar como tal. Este, igual, eh, quienes participaron en este proceso fueron Enrique II de Orleans y el cardenal Mazarino. Gracias a esto, una vez que se estableció la paz de Westfalia, Francia fueron quienes tuvieron los mayores beneficios, puesto que se pudieron expandir al este y aparte se redujo en el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente, en 1715, surge un movimiento cultural e intelectual que, que fue la Ilustración. Ese surge en Gran Bretaña, pero tiene más influencia en Francia. Algunos de los autores franceses que participaron en este proceso fueron Montesquieu, Voltaire y Diderot. Ellos aportaron diferentes ideas acerca de la razón y de los valores en cuestión de que todos eran iguales, porque en ese tiempo lo que se aplicaba era el derecho de los reyes, básicamente era un derecho divino, entonces se cometían muchas injusticias y pues esto afectaba al pueblo francés, que tuvo repercusiones después en la Revolución Francesa, pero de eso hablaremos próximamente. Luego fue la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los Siete Años, que estas van relacionadas porque en la Guerra de Sucesión Austriaca fue cuando el Imperio Austriaco pierde Silesia a manos de Prusia. Entonces, posteriormente, Prusia se reúne con Gran Bretaña y Francia con Austria, porque Austria quería recuperar ese territorio. Entonces surge la Guerra de los Siete Años. Aparte aprovechan que Gran Bretaña y Francia tenían rivalidades en cuestión de territorios. Entonces también esto influye en esta guerra. Al final de cuentas, Gran Bretaña y Prusia son quienes ganan y la mayor repercusión que tuvo esto fue que Francia pierde muchos territorios que eran fundamentales para su economía. Gracias a esto se dio la Revolución Francesa en 1789, en lo que, como ya se había mencionado, pues como la guerra anteriormente tuvo grandes repercusiones, pues también se había afectado en el pueblo. La Ilustración les hizo ver a las personas de Francia que no tenían que aguantar ciertas injusticias que se llevaban a cabo en el absolutismo. Entonces, fue ahí donde se lleva a cabo la toma de Bastilla y empieza la Revolución Francesa. Lo que pedían al principio era solamente limitar el poder de la monarquía, en la cual el tercer estado pudiera tener pudiera tener más poder, pero al final de cuentas lo que prefirieron fue totalmente abrir la monarquía. También Napoleón llega al poder, lo cual retrasa que la monarquía se pueda abolir, pero de todos modos se logra en 1815. También fueron la primera nación que establecieron los derechos humanos universales. Con la llegada de Napoleón al poder se establece el primer imperio francés de 1804 a 1815, en donde Napoleón aplicó una política imperialista en toda Europa, lo cual le trajo grandes rivalidades con varias naciones como Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido. Al final de cuentas, este termina siendo vencido en dos ocasiones, por primera vez en la batalla de Leipzig en 1813, y es exiliado, pero después regresa durante 100 días a establecer otra vez un, un tipo de gobierno hasta que es derrotado otra vez en Waterloo en 1815. La siguiente, por favor.
Después se lleva a cabo el concierto europeo, en el cual querían restablecer Europa después de todas las guerras napoleónicas, puesto que Napoleón conquistó demasiadas regiones, entonces esto había alterado el equilibrio de poder. Aquí el responsable de Francia era Talleyrand, quien tenía que reposicionarlo de nuevo en el escenario mundial, puesto que después de las guerras napoleónicas Francia había decaído. También los vencedores del Congreso de Viena no fueron muy amables a lo que tenían sí le concedieron fronteras porque les da miedo lo que pudiera que Francia y al final de cuentas aceptaron el presos en 1800, por favor. Después de esto se establece el Segundo Imperio Francés en 1852 a 1870, en donde Napoleón III gana las elecciones, puesto que ya se podían realizar las elecciones mediante sufragio universal, y él gana porque apoyaba mucho a la religión católica, entonces estos fueron los que lo eligieron. Él establece diferentes leyes electorales de educación y de prensa, pero estas no le parecieron al pueblo. Entonces, a la hora que se quiso reelegir, pues no pudo, así que llevó un golpe de Estado. Al final de cuentas, lo permitieron que siguiera estableciendo su imperio, y a la vez una ventaja que tuvo fue que mientras él estaba en el poder, surgieron muchos avances en el transporte y en la red bancaria, lo que le llevó a establecer tratados con Inglaterra. Después se da la Guerra Franco-Prusiana en 1871. En eso tuvo una gran influencia Bismarck porque manipuló el telegrama de Ems, donde básicamente el líder alemán hablaba mal de Francia, entonces Francia le declaró la guerra a Prusia. Prusia tenía ventaja en cuestión de ferrocarriles y también tenía muchos más hombres, por lo cual le ganó en cuestión de poco tiempo en Sedan. Consecuencias de esto fue que Alemania se unificó y que Francia tuvo que ceder sus territorios hacia Lorena. Francia entra a la Primera Guerra Mundial precisamente para recuperar estos territorios y al final fue uno de los países que ganó, pero esto le trajo grandes consecuencias, puesto que sufrieron muchas pérdidas económicas y también pérdidas materiales. En 1918 motiva a Polonia a independizarse porque esto representaba una gran estrategia geopolítica para Francia. Entonces, igual un año después se lleva a cabo la Conferencia de Paz de París, en donde se establece que Alemania fue la responsable de causar la Primera Guerra Mundial. Igual le obligan a que se desarme y también a pagar indemnizaciones y a acceder a territorios. De este punto les hablarán más a detalle mis compañeros. Igual lo que pasaba en este tiempo era que Estados Unidos le había prestado dinero a, a Francia para que pudiera cubrir sus necesidades bélicas, lo cual después se lo presionó mucho a Francia para que pagara estas deudas que tenía, pero también Francia a la vez no tenía dinero, entonces presionaba a Alemania, y como Alemania no podía cubrir estas deudas, digamos que se hizo un círculo en el cual nadie podía establecer lo que debían. También Francia necesitaba una alianza militar porque sabía que, sabía que Alemania tarde o temprano se recuperaría de esto y que tendría consecuencias. Entonces, que necesitaba un fuerte aliado en cuestión militar, pero pues Gran Bretaña no quería ayudarlos. Entonces, lo que ellos hicieron fue entrar a la Sociedad de Naciones, aunque ellos no estaban del todo de acuerdo porque pensaban que la seguridad colectiva no funcionaba, porque era imposible que varios países se pudieran de acuerdo como para establecer las mismas acciones. Y aparte, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, si sucedía cualquier inconveniente, ellos podían defenderse a sí mismos, pero Francia no podía. Incluso decían que si ocurría otra tragedia para su nación, este país iba a desaparecer. Igual lo que sucede después es que Francia presionaba mucho a Estados Unidos para que los ayudara de cierta forma. Estados Unidos lo que les propone es que les va a respaldar en caso de que Alemania los ataque, porque Estados Unidos no pensaba que algún día Alemania podría reponerse de esto
y aplicar alguna, y que pueda tener algún tipo de repercusión, pero pues al final de cuentas vimos que sí lo tuvo. También Alemania tuvo ventajas geopolíticas porque anteriormente se encontraba rodeada por el perdón, por el Imperio Austrohúngaro, y, pero pues una de las consecuencias fue que se desintegró. También se encontraba rodeada por Francia, pero pues estaba debilitada, y Rusia también estaba ocupada con los temas de su revolución, entonces ya no tenía como un límites para poder seguir expandiéndose. También Francia estableció a una alianza con estos nuevos dos estados que surgieron, pero pues no funcionó porque pues no eran lo suficientemente fuertes como para vencer a Alemania. También lo que Alemania empezó a argumentar fue que lo del desarme era injusto porque, o sea, al ser ellos los únicos que tenían esta cláusula, pues era un tipo de discriminación. Posteriormente se firma un tratado de ayuda mutua que se establece gracias a Gran Bretaña y a Francia. Gran Bretaña ayudó a que esto se estableciera, puesto que quería que Francia se desarmara. Parte de este tratado establecía que para que si un país se veía en peligro, los demás lo podrían ayudar siempre y cuando anteriormente hubiese firmado un acuerdo de desarme. Gran Bretaña solo estaba interesado en esto porque quería que Francia se desarmara. También se establece el Protocolo de Ginebra, en el cual se, se establecen los convenios que regulan el derecho internacional humanitario. Se establece lo que va a ser permitido y lo que no en las guerras. Lo que pasó aquí fue que al final Estados Unidos ya no estuvo de acuerdo con esto, entonces dijo que no iba a cumplir esta parte que habían dicho como del trato, y básicamente Francia solo cumplía con el Protocolo de Ginebra para contar con el Tratado de Ayuda Mutua, pues necesitaban ayuda para defenderse de Alemania. Entonces, al final de cuentas, ya no les funcionó ninguno de estos dos, y pues Gran Bretaña quedó inconforme por esto. También Gran Bretaña apoyó a Alemania en el plan de desarme general para lo mismo de lograr que Francia se desarmara. El propósito era o que Francia se desarmara o rearmar a Alemania. También las acciones que Aristide Briand logró fue que él intentó reconciliarse con Alemania. En ese tiempo era el que dirigía las relaciones diplomáticas de su país, pero al final de cuentas surgieron inconvenientes por los cuales ya no pudo reconciliarse con Alemania, y esto era lo que él deseaba, porque sabía que a esas alturas de la guerra ya no era conveniente seguir teniendo esta rivalidad con este país. En 1929 y 1930 se establece el Plan Young, en el cual se tiene que proponer más cosas porque ya se habían dado cuenta que lo que establecieron en el Tratado de Versalles no estaba funcionando. Entonces tenían que remodelar todo este plan de forma que Alemania se pudiera cubrir con lo que debía. Estados Unidos incluso le da créditos comerciales a Alemania, e incluso termina siendo peor porque al final de cuentas sí, Alemania sí logra reponerse económicamente, y en 1933 Hitler se vuelve canciller de Alemania, lo cual fue representó todos los peores miedos que tenía Francia, porque rompió el compromiso de fronteras que habían establecido anteriormente. También dijo que iba a limitar el ejército alemán a 300.000 hombres, e igual que reduciría la fuerza alemana a la mitad de Francia. Entonces, Francia al principio se negó a esto, pero al final tanto Francia como Gran Bretaña tuvieron que aceptar todo lo que Hitler decía. También Francia formó alianzas con Checoslovaquia, Polonia, Rumania, e incluso en 1935 también se unió con la Unión Soviética e Italia, aunque Italia representaba una alianza más favorable para ellos. Eh, y por último, en 1938, Francia y Gran Bretaña tuvieron que ceder ante los intereses de Alemania en la conferencia de Múnich, de la cual les hablarán próximamente mis compañeros. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Buenos días. En ausencia de mi compañero Isaac, voy a empezar con su exposición. Bueno, primero tenemos que hablar sobre la socioeconomía en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Esta obviamente trajo cambios institucionales y constitucionales dentro del país, porque esto fue una consecuencia de la propia guerra. Tomando en cuenta todas las condiciones por las que atravesó Francia después de la guerra y el conflicto bélico en general, podemos decir que hasta cierto punto se convirtió en un estado roto por el mismo, porque Alemania
a pesar de que fueron los vencedores, Alemania lo destrozó, la guerra lo destrozó, entonces tuvieron que recuperarse desde ese enfoque en el que se veían pues vulnerables. Bueno, en ese momento Francia era un país en el que, además de haber sufrido las consecuencias de la guerra, también se estaban recuperando de Alsacia y Lorena. En el año de 1919 celebraron elecciones generales y dieron la victoria al bloque nacional. Esto se debe a que Francia, después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un estado dividido, a pesar de que muchos estados y naciones que eran sus aliadas pensaron que Francia se iba a unificar, y pasó todo lo contrario. Bueno, ahora hablemos sobre cómo afectó a la nación de Francia la crisis de 1929. Esta fue una crisis iniciada por Estados Unidos, pero como bien sabemos, llegó a todo el mundo. En el año de 1936, la izquierda, que era básicamente el Frente Popular, ganó elecciones legislativas y también se encargó de realizar varias reformas sociales, como fueron lo de las vacaciones pagas y la semana de 40 horas. Esto en el ámbito laboral, y esto iba principalmente enfocado hacia el trabajador, y era el beneficio que les hacían ver, les otorgaban. Pero claro que esto no logró en lo absoluto detener el desempleo que se estaba originando en aquel momento, ni tampoco la crisis económica que los estaba afectando directamente. Durante el año de 1920 hasta los años de 1930, a sus inicios, la seguridad nacional fue objetivo principal de un gobierno francés, es decir, se enfocaban principalmente en resguardar la seguridad del país en el ámbito de la policía, incluso el ejército, pero no de los ciudadanos, porque al fin de cuentas la policía era la represión que se les presentaba al pueblo francés en aquel momento. Posteriormente, Alemania con Hitler comenzó movimientos de rearme, por lo que la política francesa terminó uniéndose a la británica. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, y desde que Hitler llegó al poder de Alemania como tal, Francia se dio cuenta del peligro que se estaba aproximando. Entonces fue cuando decidieron que tenían que tenían que crear tanto una alianza con Gran Bretaña, que es básicamente su eterno aliado, y también tenían que incursionar más en el ámbito militar. Ahora tenemos la caída de la Tercera República. Esta se puede dividir en 3 etapas. La primera es que durante el periodo de 1918 a 1940, es decir, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial a inicios de la Segunda Guerra Mundial, la organización política del proletariado estuvo sujeta a importantes cambios. Esto lo menciona Pilar Lloret, y esto puede también considerarse como un momento histórico en Francia en el cual las organizaciones obreras representaron cambios importantes para la nación francesa. Es decir, estas se iban a incorporar casi en su totalidad al parlamentario. Es decir, la voz del pueblo iba a tener más cabida en la nación en sí. En el año de 1920, y tras el Congreso de Tours, se creó el Partido Comunista Francés. Este posteriormente daría inicio al Frente Popular en el año de 1934. La segunda etapa fue definida en el 22 de junio de 1940. En esta, Francia quedó dividida en 2 zonas principalmente, una que estaba ocupada y otra que relativamente se encontraba libre. La Tercera República se derrumba el 10 de julio de 1940. El Parlamento se encarga de entregar los poderes al mariscal Pétain, y que en aquel entonces se encargaba pues tanto del gobierno como de los movimientos sociales que se presentaban en Francia, y básicamente se encargaba de controlarlos, era su trabajo en sí. Y él mismo se encargó de instalar un nuevo régimen con Vichy, de carácter tanto personal como autoritario. También era hasta cierto punto corporativista y bastante discriminatorio hacia los judíos por las
por la ley la ley que se sacó en aquel momento, en el que el beneficio, bueno, básicamente se le quitaba todo beneficio a los judíos, pero más adelante hablaremos de eso en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera etapa fue el 18 de junio. En esta Gaulle, que era un general francés relativamente conocido, fue exiliado de Londres desde la ocupación. Él realizó un llamado a todos los ciudadanos, a los soldados que habían desertado por cuenta propia o que simplemente no estaban de acuerdo con lo que se hacía en aquel momento, los llamó a unirse, a juntar fuerzas. Entonces, en este momento, él decidió continuar la guerra junto con Gran Bretaña y su resistencia. También en este aspecto se encargó de formar un ejército nuevo para las fuerzas, bueno, que se hacía conocer como las Fuerzas Francesas Libres. También muy conocidas sus siglas, FFL, así era como se les llamaba, y un gobierno en Londres. Esta resistencia, porque era básicamente lo que hacían, se encargaban de crear pequeños disturbios en la Francia que ya estaba manejada por los alemanes en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente más adelante se hablará sobre ello a mayor profundidad. Y bueno, pues en cuanto a la cultura, es un aspecto de gran importancia para Francia. De hecho, la cultura francesa está íntimamente ligada con el desarrollo cultural del mundo occidental. En particular, sobre todo en las áreas de las artes y las letras. De hecho, París ha sido considerada durante mucho tiempo como el origen de la cultura francesa. La primera muestra destacable de arquitectura de gala es definitivamente el estilo gótico, cuyo origen se sitúa en el norte de Francia a mediados del siglo XII, y las mejores muestras en orden de importancia son las catedrales de Chartres, Reims y Amiens. En la época barroca, que duró desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la pintura, la escultura y la arquitectura se integraron para crear nuevas estructuras de gran delicadeza, refinamiento y elegancia. En cuanto a la literatura, durante el reinado de Luis XIV, Francia alcanzó un impresionante desarrollo en el arte y también en la literatura. Solo por mencionar algunas, la prueba está en la construcción del Palacio de Versalles, el edificio de gobierno, que además muestra que el arte francés era superior a cualquiera del siglo XVI. La mayoría de las capitales francesas de provincia tienen bibliotecas municipales y museos, pero principalmente estas instalaciones se concentran en París. Entre sus principales bibliotecas universitarias de la ciudad, el Louvre, que contiene una de las mayores y más importantes colecciones del arte del mundo, el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, alberga notables pinturas y dibujos del siglo XX. Solo por mencionar algunos de los museos más importantes en Francia. Por supuesto, pues también hay muchas grandes obras maestras en estos museos. El catolicismo es la religión predominante en Francia, aunque la vida religiosa no lo era, y ya son pocos los feligreses que acuden a la iglesia. Desde que la iglesia se separó del Estado en 1905, la vida se ha ido pues secularizando, y los musulmanes son el segundo grupo religioso mayoritario, seguidos por los protestantes y una importante población judía. La gastronomía es un elemento constante en la vida de los franceses. Basta considerar algunas de las delicias del país para poder apreciar el entusiasmo culinario francés, como el foie gras, trufas, roquefort, mariscos, suculentos caracoles recogidos de los viñedos, tartas de fruta, etc. Pero además, la población francesa del norte de África y de Asia ha contribuido en la cocina de gala, aportando color y especias a muchos platos, sobre todo en el periodo en el que Francia tenía colonias en África. Sabemos que la exportación de ciertos productos influyó mucho en esta caracterización de la gastronomía francesa.
Desde 1992, el público dispone de una cadena de televisión específicamente dedicada al mundo de la cultura y el arte. Esta cadena constituye la primera experiencia europea de esta naturaleza y es realizada de forma conjunta entre Francia y Alemania en diferentes programas bilingües. En 2007, el Ministerio de Cultura contó con un presupuesto de 3.2 mil millones de euros y la financiación de cultura se elevó a unos 12.6 millones de euros, garantizada la mitad por el Estado y la mitad por colectivos locales. Las economías domésticas francesas gastan una media de 1.385 euros al año en cultura, ocio, deportes y juego. Por último, la cultura política francesa mantiene viva la confrontación entre derechistas e izquierdistas. La existencia de esta dualidad hace que la sociedad se integre aún más. Y eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la política interior en Francia durante el mismo periodo del que hemos estado hablando. Y bueno, voy a empezar diciendo que al finalizar la Primera Guerra Mundial realmente cambió todo el orden mundial, ya que Francia se convirtió en una potencia mundial gracias a la caída del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán. Y Francia se pone a imponer sanciones entre los vencidos, ya que como Francia estaba tan debilitada, quería debilitar a Alemania como diera lugar para evitar el riesgo de que hubiera un segundo ataque a corto plazo. Esto lo hacían pidiéndole indemnizaciones bastante fuertes por los daños causados civilmente, por los daños causados de infraestructura, etcétera. Sin embargo, pues nunca pudieron llegar a ese acuerdo y jamás le dieron ese bono tan esperado, por decirlo de alguna manera. En 1919, realmente Francia se veía tendida en un hilo, ya que estaba en deuda con Estados Unidos por todo el apoyo militar que les había rendido él mismo, y los niveles de producción agrícola y de producción industrial bajaron 45% en relación a cómo estaba en 1913. De hecho, hasta la muerte de cientos de miles de hombres, porque hubieron millones de muertes, me parece que 1.700.000 aproximadamente, y entre ellos 300.000 civiles. Estas muertes causaron el impulso del descenso del crecimiento demográfico del país. Hablando un poco más de política, el sistema de elecciones y sus políticos eran extremadamente corruptos. Los políticos no pensaban en rendirle ninguna cuenta favorable a los ciudadanos, ni en crear leyes sociales que le favorecieran a los trabajadores ni a los obreros. Siempre todos los políticos de ese entonces eran muy egoístas a tal punto de solo buscar un bien propio sin consultarle a las masas populares que creían y relacionarse con ellos. Poco después, como ya lo habían comentado, ganó el Bloc National, un partido de derecha en torno a la figura de Georges Clemenceau, pero no dio la talla, ya que Georges había ganado popularidad únicamente por su postura ante los países que estaban en contra de Francia, y solo se mostraba rudo, así como si fuera a defender a Francia. Sin embargo, esto nunca le pudo servir, ya que no le fue suficiente por todos los problemas económicos que traía Francia desde antes, y aparte porque no fue recibido el bono alemán. En la década de 1920, los trabajadores y obreros se veían cada vez en peores condiciones. Esto lo digo porque las mujeres y los niños tenían que estar 10 horas diarias en las fábricas trabajando, y los hombres ya prácticamente vivían ahí. Realmente ya era como si fuera su casa, su principal casa, y no contaban con ningún seguro social ni con un servicio social. Tenían pésimas condiciones de trabajo. Esto pasaba en un supuesto régimen de una democracia, pero realmente todas las características que tenía este régimen no eran para nada de una democracia. Realmente no contaban con los requisitos para ser una democracia. Y bueno, gracias a todas estas deplorables condiciones, el pueblo, los trabajadores, los obreros se vieron en la necesidad de levantarse en huelgas, levantarse en diferentes disputas, pero realmente al salírsele de las manos a Francia tuvieron que intervenir violentamente, y mandaron al ejército francés y a la gendarmería. Debido a la gravedad de la situación que se estaba viviendo, el pueblo francés se vio obligado a cambiar sus ideologías. Para ellos ya la democracia ya no existía, y para ellos la democracia ya era un movimiento social, bueno, ya era una política muy débil de desintegración, ya que no le estaba dando absolutamente nada y solo le estaba
causando puros problemas, pero realmente esto era gracias a lo mal que se comportaban los políticos en torno a esto, a la corrupción. Tiempo después cayó la Gran Depresión, que pues realmente todos conocemos que fue el desafortunado hecho que pasó en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y eso también llegó a pegar en Europa, pero aunque Francia no fue el país europeo más afectado, realmente fue un país que ya tenía problemas económicos desde antes por la Primera Guerra Mundial, y no podían, ya no, aparte de que tuvieron que sostener 4 años su nación, no pudo sostener más la caída de la bolsa de valores, por ejemplo, fue una suma que les restó, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvo que haber una ola de desempleo masiva y hubo un paro en seco de la producción industrial y comercial en conjunto. Entonces ya no existían trabajos, de por sí no eran trabajos dignos los que tenían, y ahora más esto, ya no existía una sola oportunidad para el pueblo francés. En vez de que los líderes dieran una imagen de mejora ante la situación devastadora que se vivía, la situación económica se ve aún más agravada gracias a la corrupción política. Como sospechosos estaban personajes políticos influyentes en conjunto con empresarios. De hecho, los partidos de extrema derecha estaban aprovechando esta situación para hacer contenido, para hacer propaganda explícitamente xenófoba, antidemocrática y antisemita, ya que todos los políticos, bueno, algunos políticos se estaban viendo relacionados con culturas masónicas e incluso pues los empresarios que trabajaban con los mismos, perdón, eran judíos y extranjeros, entonces aprovecharon los de extrema derecha para usar eso como propaganda, pero abiertamente denigrante para las demás personas. A inicios de la década de 1930, realmente las masas ya se habían cansado de una supuesta democracia y ya no, ya habían progresado a tal grado de ya no solo mantener ideologías en torno a simples caudillos, ya podían mantener ideologías sofisticadas, tales como el comunismo y el fascismo. Les voy a hablar de tres en concreto porque me parece que van a mencionar otras después, pero, bueno, por ejemplo, la primera es le franquisme, si no me equivoco en la pronunciación, pero fue un movimiento con raíces anarquistas y sindicalistas. Se convirtió después en un semifascismo. Le digo semifascismo porque realmente nunca tuvo las características de un fascismo original, un fascismo italiano, ¿no? Que el italiano pues realmente gozaba con más filosofía, con más lingüística, con más ideologías, perdón. Y gracias a eso que le faltó mucho, no pudo ser un fascismo real, se quedó en un semifascismo y no pudo ser reconocido por parte de la política francesa. Posterior a eso voy a explicar la Cruz de Fuego. Su propósito era juntar la mayor cantidad de veteranos de la Primera Guerra Mundial y crear una fuerza socialista, nacionalista y patriótica. Esto era para batallar en contra del capitalismo exagerado y del comunismo. Por último, les voy a hablar del Partido del Pueblo Francés. Este fue el único movimiento que fue considerado fascista en sí, en su totalidad. El movimiento se declaraba como un partido obrero, socialista y anticomunista. Este partido iba en contra igual del capitalismo exagerado y a favor de la paz en Europa. Realmente, además de que era un movimiento social muy obrero, o sea que apoyaba mucho a estas masas, también fomentó mucho el nacionalismo francés y el patriotismo. Es un amor interminable por su patria. La economía realmente nunca pudo estabilizarse en ningún momento. Esto pasó pues, desde la Primera Guerra Mundial, jamás se pudo estabilizar por ciertas trabas, como la corrupción y todo lo que ya les mencioné. Y menos se pudo estabilizar en cuanto hubieron como señales de que iba a empezar una Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Guerra de Broma, que fue cuando ya Hitler estaba empezando a atacar poco a poco. Francia cometió el error de confiarse en dos factores. Uno, que es el más evidente, fue su ejército de ese momento, ya que pues ellos se quedaron con el dedo en un solo renglón. Se quedaron viendo únicamente cómo habían triunfado en la Primera Guerra Mundial y habían visto cómo les había funcionado, entonces ya no querían buscarle más. Y aparte, la línea Maginot, que fue el fuerte más caro y desarrollado, construido hasta ese momento, realmente fue una línea que le sirvió como fuerte, que era muy desarrollada ya que tenía ferrocarriles abajo de la tierra, y el que llevaba a los soldados a las torretas, que los llevaba al hospital, incluso había bares y había cinetecas, entonces realmente era algo muy desarrollado que no quisieron mejorar. El imperio, bueno, el pueblo francés, perdón, el gobierno francés, ya no quiso, se confió mucho, se confió de más.
Posterior a eso, Hitler lanzó una amenaza directa a Checoslovaquia y eso disparó la conferencia de Múnich. El régimen de Daladier aceptó poco después de eso interactuar con ella, ¿no? Bueno, estar en la conferencia de Múnich. Y se negaron, bueno, también resultó como un triunfo para los alemanes porque ellos se negaron a respaldar militarmente a Checoslovaquia. Se negaron Francia y la Gran Bretaña. Esto con el pretexto de no generar una segunda guerra mundial fuerte y pues todos sabemos cómo terminó esto, ¿no? Francia tuvo el buen tino de actualizar su armamento en 1936 y reforzarlo en 1938. Sin embargo, no estaban preparados para una Blitzkrieg, que es una guerra relámpago alemana que se basa en centrar fuerzas como tanques, aviones y artillería en general en un punto pequeño para poder destruirlo fácilmente. Un año después, Francia se unió con Gran Bretaña ya que Hitler se había atacado realmente a Checoslovaquia y ya querían impedir el expansionismo. Las fuerzas armadas nazis tuvieron una buena visión de ataque y realmente sí le desorganizaron todo lo que tenía previsto Francia. Previsto entre comillas porque realmente ya no podían prever algo así. No, sí podían, pero realmente no se interesaron nunca porque se sentían tan confiados en lo que ya tenían que no quisieron arriesgarse más. La continuidad de todas las victorias de Alemania realmente preocupó mucho al pueblo francés y empezó una desmoralización que llegó más allá de las grandes masas, llegaron al gobierno. Realmente las grandes masas se mostraban muy enojadas y muy escépticas, ya que se enojaron porque veían que la pelea por el poder se estaba suscitando desde muchísimo antes, como para que no pudieran relacionar eso, para que no pudieran preverlo y actuar en consecuencia. En junio de 1940, Francia fue vencida. El primer ministro Paul Reynaud renunció a su cargo ante el presidente, evidenciando que sus ministros le estaban presionando para que firmara el armisticio con el Tercer Reich. Realmente, pues, ahí fue cuando firmaron el armisticio, dándole a Alemania para la jefatura del gobierno, y realmente pues eso fue lo que acabó con la Tercera República. Sin embargo, esto también fue un punto, por decirlo así, atinado para la política francesa, para su política interna, ya que todos sus habitantes, todo su pueblo se empezó a sentir más reconocido con la patria, empezaba a sentir un ambiente de unión, por lo que hicieron resistencias para irse juntando en contra de los alemanes que llegaban a su pueblo. No funcionó de mucho, pero levantó el respeto, el ánimo de Estados Unidos, que todavía no se había unido a la guerra. Entonces el comandante Eisenhower de Estados Unidos logró una negociación con el almirante francés Darling y crearon una fuerza de aliados. En 1944, en el día D, después de 2 semanas de haber intentado recuperar sus tierras, lo lograron y ya con eso terminó el nazismo. Realmente ya Alemania estaba derrotada totalmente. Francia quedó como encargada para desarmar a Alemania para llevar a cabo la desnazificación. Con esto de la desnazificación, también se llevó un tribunal para tratar a todos y a cada uno de sus crímenes de guerra. Entonces, ya al haber ganado, Francia perdió 600,000 habitantes aproximadamente, pero realmente no es nada que ver, no tiene nada que ver, bueno, sí, no tiene nada que ver una cifra con la cifra de la Primera Guerra Mundial. Y todas las tierras que recuperaron estaban 70% destruidas, realmente ya no tenían mucho de qué preocuparse más que de sacar adelante a su pueblo, ¿no? Hablando socialmente, ya realmente habían falta de viviendas, hacían mucha falta de viviendas. 5 de cada 6 ferrocarriles se quedaron destrozados, pero un gobierno futuro tuvo que preocuparse por eso después. Y es todo de mi parte. Yo voy a hablar sobre la política exterior y bueno, pues durante el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial veremos una política exterior francesa en declive, pues paulatinamente fue perdiendo su poder para influir en el orden internacional hasta que en 1940, como ya dijo Alejandro, la mitad de su territorio es ocupado por el ejército nazi. El periodo entre guerras significó para Francia una etapa en la que existía una incertidumbre sobre el presente y el futuro de la nación y junto con los problemas internos que enfrentaba, las relaciones exteriores pues estaban basadas en la relación que tenía con Alemania, ¿no? Y hasta cierto punto la incertidumbre y pues el temor de una Alemania con suficiente poder para intervenir y manejar el orden internacional y sobre todo aún con secuelas en la conciencia colectiva sobre los daños que la guerra había causado en el territorio francés,
buscaba la imposición de fuertes indemnizaciones por los perjuicios políticos, demográficos y económicos que Alemania había causado a Francia. Entre las cláusulas que más beneficiaron a Francia fueron la restitución de Alsacia-Lorena, la prohibición del Anschluss, las colonias de Togolandia y Camerún se dividieron entre Francia y Reino Unido, el pago de 132.000 millones de marcos alemanes, la ocupación del Rin y desmilitarización de Renania, junto con la prohibición de fabricar material de guerra. Esto en consecuencia, bueno, más que nada con el fin de evitar que Alemania restituyera su poder. Siguiente, por favor. Aunque el Tratado de Versalles sí fue el más significativo para Francia, la Conferencia de París también dio la oportunidad y el espacio para que los vencedores negociaran con mandatarios de otros estados, y mediante los tratados de Saint-Germain-en-Laye, Neuilly, Trianon y Sèvres se configuró un nuevo mapa político que dio lugar a nuevos territorios, más bien a nuevas naciones como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Algunos de ellos más adelante van a ser un factor muy importante en la negociación con Francia ante el expansionismo alemán. Como ya lo mencioné anteriormente, las medidas tomadas en la política exterior francesa fueron en gran parte resultado de las acciones del Estado alemán. Y pues aunque Francia se encontraba dentro del grupo de los vencedores, la imposibilidad de actuar por sí misma, junto con la desventaja militar y el periodo de desestabilización y desacuerdo político interno por el que Francia estaba atravesando en esos momentos, provocaron que las acciones del Estado fueran encaminadas hacia una política pues más proteccionista y defensiva a través de una serie de tratados que establecieron nuevas alianzas con los recién estados y esto fue con el fin de protegerse colectivamente. El primero de los tratados fue el Pacto Franco-Polaco, que fue celebrado dentro de las negociaciones para la paz de Riga, que pusieron fin a la guerra entre Rusia y Polonia. Y en general se trató de un acuerdo político en donde se pusieron de acuerdo para la defensa de sus territorios en caso de una agresión extranjera, específicamente en caso de la agresión alemana. Además de la búsqueda de alianzas con estados pequeños, también Francia buscó la unión con Estados Unidos. Los tratados de Washington en 1921 representaron el inicio del desarme parcial. Por ejemplo, estos tratados, con la participación de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón e Italia, se firmó un tratado para la limitación de fuerzas navales y este tratado fijaba un tonelaje máximo de buques de guerra permitidos en estos países. El Pacto del Orcano a finales de 1923 fue negociado y firmado en 1925. Estableció un acuerdo de garantías mutuas entre Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Bélgica, además de acuerdos de arbitraje entre diversas naciones y Alemania. Por último, el Tratado de Bryan-Kellogg fue uno de los más significativos y destacados, no solo en cuanto a la política exterior francesa, sino que también fue un parteaguas para el desarrollo del principio de prohibición del uso de la fuerza. Y a pesar de que 15 naciones firmaron este tratado, con la ratificación por parte de Alemania, Italia y Japón, pues las naciones comenzaron a tener dudas e incluyeron cláusulas para legalizar la guerra bajo ciertas características, y a este punto pues la guerra ya podía ser legal y justificable ante muchas razones. Durante el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, la relación franco-alemana atravesó diversas etapas en las que las relaciones de poder significaron el principal aspecto determinante en la relación de ambos países. La hostilidad alemana hacia Francia se aceleró en gran medida cuando las tropas francesas y belgas ocuparon militarmente la región del Ruhr en 1923, a modo de garantía del pago sobre las indemnizaciones previamente estipuladas en el Tratado de Versalles. Sin embargo, pues de esto se va a hablar más adelante también. Con Hitler en el poder, Alemania emprendió una serie de acciones para expandir sus fronteras al este, y en marzo de 1936 ordenó la militarización de Renania, una región estratégica al oeste de su país, y esta medida pues evidentemente violaba los acuerdos que se habían establecido para tranquilizar a Francia y a Bélgica. Al final Francia se sintió poco respaldada por parte de Reino Unido,
y temerosa pues de iniciar un conflicto armado en el que ni siquiera tenía oportunidades de ganar, la militarización de Renania se completó con éxito. Por último, con el fin de evitar una nueva guerra, en 1938 se firmó el Tratado de Múnich, del que ya habló un poco mi compañera Ivana, en el que Benito Mussolini fungió como mediador mientras el primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés Daladier aprobaron la incorporación de los Sudetes a Alemania. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre las Fuerzas Armadas alemanas invadieron Polonia. 2 días después el gobierno británico lo hizo y 6 horas más tarde el gobierno francés también le declaró la guerra a Alemania. Hasta este punto, la política de apaciguamiento por las que Francia y Reino Unido se regían le había dado la oportunidad a Hitler de no solo de no hacer frente a los pagos ya establecidos, o al menos no pagarlos en su totalidad, sino también de remilitarizar a su país, de recuperar la región industrial del Ruhr, de anexionarse a Austria e invadir Checoslovaquia con el pretexto de la cuestión de los Sudetes. También para 1940 las tropas niponas ya habían invadido militarmente la región Indochina francesa, y pues el inicio de la guerra evidentemente fue un gran golpe para Francia, puesto que en su política exterior no pudo contener las pretensiones de Alemania. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, los alemanes sí lograron ocupar París el 14 de junio y pues como ya se mencionó, el país quedó dividido en dos regiones. Finalmente, la política exterior francesa experimentó entre 1919 y 1945 dramáticos cambios. En menos de una generación pasó de la euforia de la victoria de la Primera Guerra Mundial, pasando por los efectos catastróficos de una crisis económica y política interna, para posteriormente ser invadida. La liberación de París permitió un gobierno provisional de la República Francesa, presidido por el general Charles de Gaulle, quien representó un símbolo de renacimiento para la nueva Francia. Estos solo fueron algunos de los acontecimientos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Sin embargo, a continuación mis compañeras van a ahondar más en este tema. Bueno, el periodo entre guerras es el periodo que inicia con el fin de la Primera Guerra Mundial y finaliza con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1918 a 1919. Bueno, este periodo estuvo caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes totalitarios, y el auge de los movimientos obreros. Igual como ya mencionaron mis compañeros, la sociedad civil fue la que resultó más afectada después de la guerra. Esto provocó que empezaran a fijar sus ideas empezaran a pensar en nuevas propuestas de ideologías. Es así como nace el comunismo francés. Francia fue una de las potencias comunistas de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a surgir diversos grupos o partidos fascistas. Los escándalos de corrupción. Durante esta época Francia se vio envuelta en diversos escándalos. Esto provocó que poco a poco la sociedad civil empezara a perder, a perder o a dejar de mostrar el apoyo que tenían hacia el gobierno. Algunos de estos ejemplos son el escándalo Hanoa, en el que una mujer de la nobleza estafó a un grupo de inversionistas, el escándalo Ostrich, en el que varios clientes de un banco denunciaban que este les había robado, y el más importante es el escándalo Stravinsky, que estalló cuando el 3 de enero de 1934 se encontró el cuerpo sin vida de Serge Alexander Stravinsky. La versión oficial fue que se había suicidado al enterarse que iba a ser arrestado por sus diversos crímenes de corrupción, los cuales involucraban a políticos de la Tercera República. Sin embargo, la prensa empezó a difundir una versión diferente en la que se argumentaba que más que nada había sido un asesinato para evitar que hablara sobre los casos de desvíos de fondos. Este escándalo derivó en los disturbios del 6 de febrero. Básicamente, estos disturbios, la población civil exigía un fin a los casos de corrupción. Estas manifestaciones iniciaron el 9 de enero con una concentración en la Plaza de la Concordia, en la que participaron principalmente grupos o asistentes socialistas y comunistas. Esta manifestación se extendió por un mes y el 6 de febrero se unieron a este movimiento grupos fascistas y comunistas partidarios de las Cruces de Fuego, la Acción Francesa y las Juventudes Patrióticas. El 7 de febrero, la madrugada del 7 de febrero del mismo año, esta movilización alcanzó su punto máximo, ya que la movilización terminó en un motín frente a la Cámara de Diputados de Francia. Como consecuencia, hubo 17 muertos, 2.309 heridos, y Daladier decide dimitir, aunque recientemente había adquirido el cargo después de que el radical Chatham se asumiera
decidiera renunciar debido a que en el escándalo se habían envueltos miembros de su partido. Cuando Daladier decide dimitir, se crea un nuevo gobierno liderado por el radical Gaston Doumergue. Bueno, la Gran Depresión. Durante la época de 1930, Francia experimentó una época de crecimiento. A inicios de esta década, Francia tenía un índice de crecimiento del 4%, contaba con reservas de oro y divisas importantes en el Banco de francés, por lo que era considerado como un islote de prosperidad. Sin embargo, la crisis se torna grave en 1931, por lo que el gobierno decide iniciar un informe para evaluar las posibles causas, las posibles salidas a la crisis. Ante esto se abrieron las puertas a nuevas ideas, las cuales estaban, bueno, los expertos concluyeron que la crisis principalmente era más que nada de índole financiero y económico, por lo que propusieron como solución implementar los métodos de la ortodoxia financiera y una política basada en la autorregulación. Sin embargo, durante esta época, los gobiernos de izquierda y derecha empezaron a manifestar nuevos proyectos que rechazaban por completo la economía liberal. En este contexto se realizan las elecciones de 1932, en las que compiten por el gobierno André Todiot, quien propone una modernización conservadora, el Partido Radical representado por Edward Harriot y el Partido Socialista aliado con los radicales con Léon Blum al frente. Después de estas elecciones, los ganadores son los del Proyecto Radical Socialista. Frente a la Gran Depresión, el gobierno decide implementar una política de no intervención para no tener que hacer frente a la crisis internacional. Pero después de la salida de Alemania de la conferencia de rearme, Francia se ve obligada a iniciar un nuevo programa de rearme y debido a esto sus finanzas sufren nuevamente un desequilibrio y la inflación crece. Bueno, durante este periodo también surgieron diversos hechos internacionales que, si bien no afectaron de manera directa a Francia, tuvieron que ver posteriormente en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos casos es el caso de la Guerra Civil Española. Este caso era importante para Francia, ya que representaba una cuestión de estrategia y una cuestión política. Estratégicamente, España representaba una ventaja, ya que en caso de conflicto, las tropas francesas podían cruzar a través de este territorio. Y políticamente, los gobiernos eran aliados, entonces lo que afectaba a uno afectaba al otro. Sin embargo, Francia decidió no participar en este conflicto y se declaró neutral debido a los temores de un nuevo levantamiento interno. Sin embargo, existieron grupos que sí participaron directamente en este conflicto bajo la ideología fascista. También durante este periodo, Francia implementó los campos de internamiento, en los que se llegaron a albergar 550,000 españoles que habían huido del país a causa de este conflicto. Estos campos se implementaron después de un decreto de ley por parte de Daladier, en el cual se refería a los refugiados como extranjeros indeseables. Bueno, además de también existió la crisis de los Sudetes. Esta básicamente inicia debido a las intenciones expansionistas por parte de Francia. Ante esta situación, el primer ministro francés y el primer ministro británico decidieron aliarse para evitar el avance de